Bien, lo que les estaba comentando recién, vamos a compartir, es que Excel, a través de su función, acá lo tengo abierto al cuadro de diálogo, ¿sí? Me da la posibilidad de trabajar con una prueba Z, en el caso de que necesite ser prueba Z, solamente, fíjense, el valor de P de una cola y no de dos, no para situaciones bidireccionales. En ese caso vamos a tener que acudir al cálculo, por eso les estaba indicando cómo calcular la Z del error y la Z crítica, ¿sí? Pensé que me habían hecho una pregunta. Entonces vamos a tener que calcular Z de alfa y Z crítica y compararlas y a partir de ahí poder, digamos, tomar una decisión. Entonces, algo que ustedes tienen que tener conocimiento es que podemos aplicar solamente la prueba Z para una cola. Esas son a veces las limitantes con las que nos podemos encontrar con el uso de, digamos, algunos instrumentos. En el caso de la prueba T, si ustedes miran en la parte inferior, dice devuelve la probabilidad asociada con la prueba T de Student. Acá no habría inconvenientes para usarlo frente a cualquiera de las dos situaciones, ¿sí? Entonces, lógicamente que en la prueba T vamos a tener que marcar dos matrices, ¿sí? Las colas que necesitamos. Cuando dice las colas, en la prueba T, las colas eh, quiere decir si voy a trabajar con una cola unidireccional o dos colas bidireccionales. Ahora, tiene que llamarles la atención que está pidiendo dos matrices, lo que quiere decir que la prueba T está planteada para esta situación, la situación que vamos a ver ahora a continuación, ¿sí? Para una situación comparativa de media. Entonces, quiero dejar claro el concepto de Excel para que después podamos ver con respecto a GeoGebra, que Excel, digamos, desde las funciones puedo trabajar con Z, pero unidireccional, ¿sí? No tengo la posibilidad de trabajar bidireccional, sí lo puedo hacer, por supuesto, haciendo el proceso más largo, que por eso era conveniente verlo, que es, digamos, el procedimiento del cálculo de la Z crítica y la Z de alfa, ¿sí? Y comparar ambas para tomar la decisión si rechazo o no rechazo. Es lo que hicimos ayer. Bien. Por otro lado, cuando nosotros decimos, bueno, no tengo los datos, ¿sí?, de la población, puedo acudir a la prueba T. En realidad, la prueba T que está planteada acá en Excel desde la función es una prueba para comparar la media de dos grupos, Es decir, yo hice un cambio de hoja de Excel, no sé si lo vieron. ¿Ven que Sí, sí. sí? Es decir, ¿qué tengo planteado acá? Tengo una muestra del colesterol de mujeres y una muestra del colesterol de hombres, ¿sí? Fíjense que son dos grupos. En esos casos puedo plantear, es decir, que yo voy a escribir lo siguiente, la hipótesis quedaría de esta manera, vamos a escribirla. Vamos a partir siempre de la hipótesis alternativa y el investigador cree que la media poblacional del colesterol de las mujeres, ¿sí?, es igual a la media poblacional del colesterol de los hombres. Fíjense que cambia un poquito
ya la situación, estamos hablando de 2 medias poblacionales. Lógicamente que la hipótesis nula tenemos, perdón, la hice al revés. Disculpen. Tenemos la situación contraria. Acá tenemos distinto y acá igual. Nula es igualdad. ¿Sí? Acá femenino. Ahí. Entonces, tenemos este planteo, ¿sí? Y este es el planteo que queremos comprobar y con este planteo podemos usar la prueba T. La prueba T, porque me está pidiendo 2 matrices. La matriz correspondiente a las mujeres y la matriz correspondiente al colesterol de los hombres. ¿Mm? Acá estamos hablando de colesterol en todos los casos. Entonces, ustedes tienen que tener conocimiento de que hay ciertas herramientas que puedo utilizar, otras en forma directa para obtener el P y otras herramientas para hacer el procedimiento como hicimos recién el cálculo de Z, ¿sí? Bien, entonces, si estamos ante esta situación, podemos hacer lo siguiente. O utilizar la prueba T, como vimos recién, ¿sí? Vamos acá. Epa, separada. Ahí. Vamos a buscar el valor de P. Función. ¿Sí? Me pide una matriz, que sería esta. Otra matriz, que sería esta. Después me pide como información si esta distribución, porque yo ya la estudié previamente, es de, además, si es una distribución normal, pero si es una distribución bilateral o unilateral. Desde el momento que yo estoy planteando en la hipótesis esta situación de distinto e igual, estamos ante una situación de 2 colas. Entonces ahí hay que poner un número 2. Y acá es el tipo de, digamos, característica que tienen estas muestras. En cuanto a si estas muestras tienen la misma varianza o varianza distinta. Yo ya lo había calculado antes, tiene varianzas distintas, ¿sí? Entonces vamos a poner un 3. Y ahí me va a dar el valor de P. Entonces, vamos a hacer el análisis de la decisión que vamos a tomar. Perdón, doctora, ¿cómo es lo de la varianza? Ahí me perdí. Sí, ¿Varianza? ¿Qué ponemos en varianza? sí, ya te lo hago de nuevo. Vamos, función. Entonces, Y la varianza, ¿eso cómo era que lo calculábamos? ¿Con la del el desvío al cuadrado? no, directamente con un descriptivo. Vamos a hacer todos los pasos si quieren. Directamente con un descriptivo, es decir, que íbamos a datos, ¿sí? Análisis de datos, estadístico descriptivo. Vamos a primero, esto está muy largo, a mostrarles, si quiero un análisis descriptivo. Abajo, así lo tenemos cerquita. Resumen de estadísticas, ahí está. Este es el de las mujeres, ¿sí? Y acá está la varianza, fíjense. Vamos a hacer lo mismo para los hombres. De paso estamos repasando de dónde sacar esta información. Colesterol de los hombres. Quiero que un resumen de estadísticas, ahí abajito, ahí está.
Y la varianza, si yo miro esta varianza, con respecto a esta, no son iguales, ¿sí? Son distintas. Porque este es un dato que me está pidiendo, digamos, el cálculo. Vamos a hacerlo de nuevo. La prueba T. Entonces, mostramos las dos matrices. Esa es la otra. Ahí. Las colas son 2. Y cuando hace referencia al tipo, tenemos, es el tipo de prueba T pareado. Variado significa si las muestras tienen igual varianza o distinta varianza, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos dos muestras de varianza distinta. Entonces, en ese caso, vamos a poner el 2 y vamos a calcular. ¿Se entendió ahí? ¿Era 3? ¿No era 3, Doc? Varianza distinta, perdón. Dice 2 muestras de varianza distinta igual a 3. Perdón, a ver. Un 3, sí, yo me confundí. Ya, lo ponemos acá. Ah, igual se puede escribir. Sí, igual se puede escribir. Vos tenés la información, pero había puesto 3, mira, inicialmente. Sí, Bárbaro, sí, sí. bien. Entonces, como acá tomamos la decisión es que P debe ser, lo vuelvo a recordar, menor que alfa, para que yo pueda rechazar hipótesis nula. Esta condición, recuerden que estamos trabajando, bueno, Excel trabaja fíjense que no me pidió en ningún momento el valor de alfa, pero trabaja siempre con 0,05. Entonces, yo en ese caso, a partir de esa función, no lo puedo cambiar al error. Eso también tienen que tener en cuenta. Usando la función, ya vamos a hacer otro cálculo. Entonces, en este caso, me da 0,0520, es un poquitín mayor a 0,05. Estamos casi en el borde, ¿sí? Rechazamos hipótesis nula, ¿o no? ¿Qué les parece? ¿Rechazamos o no rechazamos? Claro, sí, No rechazamos. No rechazamos. No rechazamos. La hipótesis nula es que era igual. Ah, perdón, perdón. Está bien lo que Sí, sí. dijiste. Al no rechazar la hipótesis nula, decimos que tenemos evidencia científicamente comprobable que no existe diferencia entre el colesterol poblacional de las mujeres y el nivel de colesterol poblacional de los hombres, ¿sí? Como acá, en esta situación en que estamos tan cerca, lo que conviene es, si se puede, aumentar el tamaño de la muestra y volver a hacer el cálculo, ¿sí? Porque acá estamos ante una situación, digamos, está muy cerquita el punto de Z, está cayendo muy cerca a la zona de rechazo. ¿Mm? Entonces, cuando son situaciones así, a veces no podemos. Aumentamos el tamaño de la muestra, ¿sí? ¿Por qué digo aumentamos el tamaño de la muestra? Porque no puedo hacer variar el valor del error, porque la función trabaja por defecto
con 0,05. Excel trabaja con 0,05. Entonces veamos otra forma de calcular. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, si en todo caso vamos a mantener, me voy a venir acá abajo, vamos a mantener este planteo de hipótesis. Ahora vamos a hacer uso del complemento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, yo, Juan. Em, lo que calculó ahí abajo eran las varianzas de los dos, pero ¿cómo hacemos para decir que son o no son parecidos? Porque el planteo de ahí arriba decía varianzas semejantes o varianzas no semejantes. Tenés dos formas para decirlo. Primero, ver si los valores realmente son iguales o distintos. Yo los estoy viendo distintos, ¿sí? Y si querés comprobarlos estadísticamente, tenés que usar lo que se llama el test de Levene, una prueba de Levene que está dentro de las funciones, ¿sí? Donde tenés que plantear nuevamente otra hipótesis en la que decís, está bien la pregunta que hiciste porque uno a simple vista puede decir que son diferentes, ¿sí? Pero si vos querés tener la comprobación estadística, entonces vos tenés que hacer nuevamente como una técnica intermedia, ¿sí? Un planteo de hipótesis que diga que la varianza, ¿sí? Creo que era femenino, es igual a la varianza de los masculinos, es decir, que estoy haciendo un planteo de hipótesis en relación a la varianza, ¿sí? Y en ese caso vas a hacer uso para comprobar, necesitas, por supuesto, una función que te calcule el valor de P y para eso vas a ir a otra prueba que es, ay, perdón, que es la podemos hacer por acá y por otro lado también, la prueba de Levene. ¿Ven? O la prueba F en algunos casos. Prueba Fisher puede ser una de esas. Y si no, lo podemos hacer por datos, análisis de datos. Fíjense que acá sale una prueba F para varianza de dos muestras. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, a través de esto te va a dar un valor de P y vas a seguir el mismo camino en cuanto al análisis. No sé si entendiste el procedimiento. Igual ya lo vamos a hacer, no me quiero alejar del otro problema, pero está bien la pregunta que hiciste, ¿cómo determino si son iguales o distintas las varianzas? Primero, yo estoy viendo que son distintas, pero si quiero hacer una comprobación técnica estadística, tengo que plantear una hipótesis intermedia antes del trabajo final, digamos, o sea, antes de pasar a la situación de poner varianzas distintas o varianzas iguales, un 2 o un 3, tengo que hacer una prueba, aplicar una prueba que es la prueba para varianza de dos muestras, que está acá. ¿Mm? ¿Está? ¿Se entendió el procedimiento? Sí, sí, sí. Ok. Está muy bien la pregunta. Esperen que vamos a... Pasa que yo todavía no había comentado que a las varianzas también hay que hacerle una prueba de hipótesis. Vamos a borrar esto. ¿Dónde está? Bueno, estábamos acá, vimos acá. Entonces, ahí. La otra forma es ingresar por datos, análisis de datos, para comprobar
Y fíjense que si vamos hacia la parte inferior del cuadro de diálogo, vamos a tener la prueba T para medias de 2 muestras emparejadas, prueba T para 2 muestras suponiendo varianzas iguales, prueba T para 2 muestras suponiendo varianzas desiguales y prueba Z para media de 2 muestras. Que la Z ya sabemos cuándo la tenemos que usar. Bien, entonces vamos a asumir que las varianzas son desiguales y que ya probamos, ¿sí? Vamos a entrar por acá. Me pide, por supuesto, los dos rangos. Toma el otro. Una diferencia hipotética entre las medias, que tal vez ese es un dato que tiene el investigador por conocimiento del tema. Si yo digo la media, la diferencia entre el colesterol entre la mujeres y hombres, no puede ser más allá de 20, de 80, es decir, eso me lo da la bibliografía. Yo ahí puse directamente un valor, ¿sí? Que es un valor estimativo. Eso me lo da la bibliografía o me lo puede dar algo que nosotros estuvimos usando el encuentro anterior, que es la diferencia que hay entre el límite inferior y superior de un intervalo de confianza, ¿sí? Entonces, ese famoso D, ¿ustedes recuerdan? Vamos a escribir acá. Uy, perdón. Cerrado el... Pues esto lo tiene en el material. Nosotros cuando teníamos un intervalo de confianza, ¿sí? Teníamos esta situación, ¿sí? Y decíamos que hay algo que se llama precisión, que estaba simbolizado con la letra D, y la precisión es la diferencia que existe entre, perdón, límite superior y límite inferior. Entonces, si yo previamente trabajé con esta situación de intervalos de confianza, lo pongo en una nube porque es algo que tal vez ya tengo la información, puedo sacar esa, digamos, diferencia hipotética que me pide acá a través de la precisión que tiene que haber entre el límite inferior y superior. Este dato de precisión, si han leído el material de tamaño muestral, también es un dato utilizado para el cálculo del tamaño muestral, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso yo puse directamente un valor estimativo de 20, ¿sí? Acá sí puedo cambiar el nivel de error. Fíjense que puedo calcular con el 5% o el 1%, ¿sí? Y le damos a aceptar. Cuando le damos a aceptar, la salida de la información es la siguiente. Es decir, ¿qué vamos a tener que ver en esta situación? Bueno, tenemos la media, la varianza, la diferencia hipotética que yo la calculé a ojo, ¿sí? Y nosotros vamos a analizar para poder tomar la decisión, perdón, para poder tomar la decisión si rechazo o no la hipótesis nula, voy a analizar este valor. ¿Por qué este valor? Porque yo estoy diciendo, de acuerdo al planteo de hipótesis que tengo, que estoy trabajando con dos colas. Si hubiera estado trabajando con una sola cola, voy a mirar el valor que dice correspondiente a una cola. Dicho de otra manera, es mucho más completo hacer el cálculo del valor de P entrando por el complemento, ¿sí?, de análisis. Entonces,
Este es el valor de P, ese es el valor de P que voy a considerar. Entonces, a partir de ese valor de P, yo tengo acá, entonces que el valor de P es igual a 0,0023. Entonces decimos que P es menor que alfa. 0,0023 es menor que 0,05. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Rechazo la hipótesis nula. Entonces, si yo rechazo la hipótesis nula, ¿sí? Puedo decir que existen evidencias científicas que hay diferencias entre la media del colesterol de las mujeres con respecto a la media del colesterol de los hombres. No estoy diciendo en este caso que una es mayor que otra, sino estoy diciendo que existen diferencias entre los niveles de colesterol. ¿Están observando la diferencia de utilizar una función directa y utilizar un complemento? Hola. Sí, sí. Es Sí, decir, mucho más directo el complemento, te tiró los resultados. claro, además de tirarme el resultado, porque el otro también me tira el resultado, pero es un resultado más limitado. Tengo la posibilidad primero de cambiar el error con el que quiero trabajar, ¿sí? Tengo la posibilidad de tomar la decisión de si estoy trabajando con dos colas o una cola, porque si yo acá hubiera puesto mayor o menor, estoy trabajando con una cola, ¿sí? Entonces, eh, el contexto, digamos, técnico, estadístico es más completo, por algo existen estos complementos, utilizando eh, las técnicas a través de los complementos, del complemento. Vamos a mirar un poquito nuevamente, si quieren ustedes lo pueden ver en su máquina, que tenemos distintas situaciones, como les mostré recién. Prueba T para media de 2 muestras. Ahora, acá hay un detalle muy importante. En la palabra emparejada. No sé si ustedes se dieron cuenta que yo utilicé, esperen que voy a borrar todo esto para que no moleste. Ahí está. Utilicé 2 muestras que tienen 20 individuos cada una. Estos se llaman muestras emparejadas. Excel trabaja, bueno, estamos trabajando con muestras que tienen el mismo número de individuos. Si nosotros no tenemos el mismo número de individuos, no lo va a calcular. Es decir, solamente esa también se puede decir que es una limitante, solamente trabaja para muestras emparejadas, ¿sí? Por otra parte, tenemos, para que no se olviden, la prueba F para las varianzas, si queremos estar seguros si las varianzas son iguales o distintas, ¿sí? Así que lo que acabamos de ver es la utilización de cualquiera de las pruebas T o Z, ¿sí? Y la prueba F para varianza de 2 muestras. Por supuesto, si tenemos más de 2 muestras, ya entramos a otro tipo de estudio, que sería un ANOVA, ¿sí? Hasta acá, preguntas, porque vamos a salir un ratito de Excel y nos vamos a ir a GeoGebra.
han podido. Profesora, Sí, yo no sé si una duda muy básica, digamos, yo me perdí al principio, si trabajamos con una muestra, pero nuestra hipótesis alternativa tiene un comportamiento bidireccional. sí. Evidentemente, con una sola muestra, no comparando dos muestras, yo con Excel no podría trabajar, o sea, no me permitiría trabajar, porque usted pasó de analizar una muestra, digamos, a la comparación de dos matrices, pero con una sola, Sí, como con era la una original, de sola, solamente las mujeres, digamos, sí, no hay forma de calcularlo. sí, con una sola lo podés hacer desde la función, no desde el complemento. Con la función vos podías sombrear una sola muestra y ahí estabas relacionando esa muestra con el parámetro que quieras conocer. Sí lo podés hacer. Es lo que hicimos en la primera parte. Claro, pero esa nos daba, la función nos daba a una sola cola, no a dos colas, por lo que yo Claro. interpreté o malinterpreté. Ah, Por eso le claro, digo, claro. si es a dos colas, eso es la pregunta. Exactamente. Si Si es es a- bidireccional y con una sola claro, muestra, sin comparar dos matrices. tal cual. Si es a dos colas y tenemos una sola muestra, tenemos que recurrir a la técnica un poquito más larga de cálculo de Z, es decir, de los puntos que me van a determinar las zonas de rechazo. Tenemos que hacer el procedimiento un poquito más largo, ¿sí? Que es el procedimiento que hicimos ayer en la teoría. Y que lo tienen en el video que les dejé de prueba de hipótesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener que calcular la Z de alfa, la Z crítica con nuestros datos y comparar esas dos Zetas. Entonces, es importante que ustedes vean hasta dónde yo puedo llegar con Excel. Está muy bueno el análisis que hiciste, Ariel. ¿Alguna preguntita más? A ver, les doy unos minutitos para que sigan probando. ¿Preguntas? ¿Una pregunta más? ¿Podemos avanzar? Resumo. Pueden usar entonces la función, a través de las funciones Excel, eh, pueden usar, es decir, pueden calcular el valor P, pero solamente en forma unidireccional. Si no, lo tienen que hacer a través del cálculo de las zetas con inversa, como lo estuvimos viendo. Y cuando queremos comparar dos situaciones, hacemos uso del complemento de análisis. Bien. ¿Cómo estamos? Bien, profe, ¿puede ser que con GeoGebra sea un poco más ágil? Sí. Ahí vamos. Sí, sí. Antes de ir a GeoGebra, eh, yo quería mostrarles algo que ustedes pueden hacer con su trabajo. No sé si lo están viendo, lo voy a agrandar un poquito. ¿Sí? Con la actividad, para que les sea mucho más sencillo, esto, por ejemplo, es un ejercicio de la actividad que ustedes tienen. Este es en cuanto a intervalos de confianza, ¿sí? Pueden, ¿Es el de eh, proporción, profe? sí, creo que sí, a ver, 18 elementos, elegí uno así al azar, pero para mostrarles que ustedes, después en todo caso lo hacemos, si te parece,
Lo que Sí, quiero porque el de proporción no vimos cómo se hacía. Los de confianza sí, los de proporción no. es intervalo Z de una proporción. Ah, listo. Intervalo Listo. Z de una proporción. Lo que quería mostrarles en este caso es que ustedes pueden hacer copiar la imagen del GeoGebra y directamente pegarlo y después, por supuesto, hacer la interpretación, que está acá abajo, ¿sí? De los resultados obtenidos, ¿sí? Para que no se compliquen a la hora de armar su actividad práctica. Esto quería mostrarles. Ah, buenísimo. Eso hacemos un print de pantalla y lo pegamos en Word. Exactamente, lo pegan en Word y en la parte inferior hacen directamente la interpretación, como en este caso. Claro, la conclusión vendría a ser. Claro, Perfecto. claro. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ir al GeoGebra. Creo que ahí lo están viendo. Vamos a ir. Bien. En GeoGebra, primero, vamos a tener en cuenta que tenemos en la parte superior, primero lo voy a presentar porque se va a volver a cortar y después hacemos un ejercicio. En la parte superior ustedes tienen la posibilidad, antes trabajábamos con los intervalos, acá está el intervalo de proporciones que me estabas preguntando recién, ¿sí? Y ahora vamos a trabajar con los test referidos a prueba de hipótesis, que son los que están en la parte superior. Tenemos TZ de una media, la T, si no puedo usar la Z, puedo usar la T, para diferencias de media de una proporción y para diferencias de proporciones. Es decir, que tengo todas las posibilidades de acuerdo al planteo de hipótesis que tenga. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con el TZ de una media, lógicamente, como ya sabemos, Z necesito tener algunos datos referente a la población. Pero me da la posibilidad de escribir la hipótesis nula y marcar la situación de la hipótesis alternativa. ¿Sí? Si es mayor, si es menor, si es mayor o es distinto. La hipótesis nula siempre va a estar en una condición de igualdad. Acá lo que voy a poner es el valor sobre el cual estoy trabajando. Ya vamos a elegir un ejemplo y lo vamos a hacer. Como yo elegí Z, fíjense que me está pidiendo como dato la media, que puede ser la media muestral, pero el sigma de la población, es decir, el desvío estándar de la población, ¿sí? Entonces, y después en la parte inferior voy a tener todos los resultados que ya vamos a analizar. Entonces, vamos a ir buscando un ejemplo de los que ustedes ya tienen. Profe, acá esto es el mismo y ahí vas poniendo si es mayor o menor, o sea, si es unidireccional o bidireccional, es la única forma, ¿no es cierto? Claro, si vos estás marcando, por ejemplo, ahí esa situación, Ahí. ahí estás en Bidireccional, una situación de dos colas, ¿sí? claro. En cualquiera de estas dos es unidireccional. Es decir, lo que te pide es que le digas o le des como información